En este taller vamos a hablar de uno de los temas que más preocupan a las familias en los primeros años de la crianza, que tiene que ver con la comunicación de los límites y la gestión de las emociones durante la primera infancia. Es importante que nos preguntemos qué son los límites, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que lo que pensamos que son los límites varía en cada cultura, en cada sociedad, en cada contexto y también en cada estilo familiar. Hay familias en las que los límites se piensan desde un lugar más laxo, otras en donde las normas son mucho más claras, otras familias en las que hay distintas respuestas, ¿no? Cuando un límite se quiebra o se traspasa. Y seguramente mucho de lo que tiene que ver con los límites que acompañan ustedes en sus hijos e hijas tiene que ver con cómo ustedes también vivieron esos límites en su infancia. Así que hacían sus madres y sus padres y sus cuidadores, sus abuelas, sus tíos, docentes, cuando aparecía un límite. Entonces, muchas veces cuando hablamos de límites y crianza aparece esta idea de que hay que poner límites, que a los niños les faltan límites, ¿sí? Y a mí me gusta siempre traer un poco esta idea de que en realidad los límites existen, ¿sí? Existen por el solo hecho de vincularnos socialmente y con otras personas. Los límites también los pone la realidad misma. Es decir, ante un deseo, una necesidad, algo que queremos hacer, nos vamos encontrando con límites a lo largo de toda la vida, ¿sí? Ahora en la adultez puede ser el deseo de, por ejemplo, querer cambiar de trabajo y no conseguirlo, entonces ahí hay un límite que la realidad misma nos trae, ¿no? En donde aparece la frustración, el enojo, puede haber distintas respuestas. Y en la infancia pasa lo mismo, ¿sí? Los niños todo el tiempo quieren hacer diferentes cosas que en la realidad no son posibles, ¿sí? Entonces el límite siempre va a estar y siempre lo vamos a encontrar. Lo que sucede es que también nuestra función como padres y madres, como cuidadores, es establecer cuáles son las reglas o las normas que van a fundar nuestra relación y que van a gestionar la relación con nuestros hijos e hijas en nuestra casa y en nuestra relación cotidiana, ¿sí? Entonces, se trata de normas o reglas, ¿sí? Que socialmente se construyen y que los límites vienen a dar un orden por el cual podamos convivir y relacionarnos de forma sana, ¿sí? Es decir, muchas veces asociamos el límite a lo negativo y en realidad los límites son como un encuadre, ¿sí? Que nos permite saber qué es lo que se puede y también qué es lo que no se puede. Ese mismo no nos permite tomar también otras opciones que sí tienen que ver con lo posible. Un niño o una niña que no tiene claros los límites muchas veces se desborda muy fácil. Debe pasar en casa muchas veces que les dicen, no, en el jardín se porta genial, ¿no? O en el jardín respeta todas las reglas y en casa cuesta un montón. Bueno, obviamente que hay un factor que tiene que ver con la relación y el vínculo de confianza e intimidad que se da en el hogar, pero también tiene que ver con que los ámbitos sociales, ¿sí? Externos a la familia nuclear, a la familia con la que convivimos, tienen normas y reglas más claras. Así que es fundamental esta primera etapa de la infancia, ¿sí? Porque es esas primeras experiencias en las que acompañados por personas que queremos, vamos a ir internalizando y aprendiendo a gestionar esos límites, ¿sí? Como decíamos antes, los límites son como esas estructuras, son esas bases que nos permiten movernos en distintos ámbitos. Y cuando nos encontramos con un límite, es muy probable que aparezca frustración, enojo, angustia, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros, como adultos, aprendemos a, bueno, hacer algo con eso, ¿no? Si estamos en el trabajo, teníamos ganas de resolver una situación y no pudimos, bueno, probablemente volvamos a casa, lo hablemos con nuestra pareja, con un familiar, descarguemos con una amiga por chat. Bueno, niños y niñas no tienen muchas veces esa posibilidad porque conviven todo el tiempo con las personas que justamente les van poniendo los límites y muchas veces no tienen las palabras, ¿no? Para poder expresar lo que les pasa con estas situaciones. Bueno, ¿y de qué paradigma venimos? ¿Sí? ¿Desde dónde pensamos los límites? Socialmente, el paradigma más imperante, más cotidiano que nos encontramos es con un paradigma adultocentrista o adultista, ¿sí? En el que las relaciones están jerarquizadas, es decir, que las personas adultas se encuentran en un lugar de privilegio
de autoridad en relación a niños y niñas, ¿sí? Personas adultas y generalmente en edad productiva, ¿sí? Sanas, sin ninguna discapacidad. Y esto no significa solamente que los adultos ponen las reglas, sino también que los sentimientos, las emociones y las necesidades de los adultos son valoradas como más importantes que los de niños y niñas, ¿sí? Esto quiere decir también que los espacios están pensados para adultos, las rutinas, los horarios. Pensemos, por ejemplo, algo tan cotidiano como el horario de un espacio escolar. Estamos hablando de que niños de 2 años, 3 años entran a jardines a las 7, 7 y media, 8 de la mañana, cuando en realidad ese horario está completamente pensado en función del ritmo de vida de los adultos que tienen que obviamente trabajar y producir. Pensemos también, por ejemplo, en espacios como restaurantes, ¿sí? En donde la mayoría de los lugares no tienen un espacio adecuado para juegos, para que niños y niñas puedan distenderse. Toda la sociedad está pensada en personas adultas y sanas. Por otro lado, tenemos el paradigma más centrado en las infancias, ¿no? Pensamos en el término niñecentrismo o bebecentrismo, ¿sí? Ya no se escucha tanto, pero es un paradigma en el que se ponderan, por el contrario, las necesidades de bebés, niños y niñas por encima de las personas adultas, ¿sí? Entonces, se sostiene justamente que toda la rutina adulta debe estar completamente amoldada a los tiempos y los horarios de los bebés y de los niños pequeños, ¿no? Y lo peligroso por ahí de esto no es tanto que nos acomodemos a los tiempos de bebés, que sí es cierto que llevan una mirada y un tiempo de adaptación que tenemos que tener en cuenta y apoyar y cuidar, pero muchas veces este niñecentrismo se prolonga a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces quizás nos encontramos con familias que tienen bebés desde que son muy bebitos sus niños, por ejemplo, no asisten a reuniones en el horario de la siesta para justamente acomodarse a que ese niño o niña, que ese bebé pueda tener esa siesta tranquilo en casa, respetando justamente esa necesidad, priorizando esa necesidad por sobre la necesidad adulta de socializar, de vincularse, de estar en otros espacios, pero justamente esa conducta a veces se sostiene hasta encontrarnos con niños quizás de 3 años, que la familia sigue viviendo como una situación de mucho aislamiento, justamente por esto, ¿no? Porque no, la siesta, la rutina, le cambia la rutina. Bueno, entonces también nos vamos a dar cuenta que este paradigma tampoco se amolda a la realidad y a los sentimientos y las necesidades que tiene todo el grupo familiar. Y acá les traigo un término que es el vinculocentrismo, ¿sí? El vinculocentrismo es un paradigma que pensó una colega nuestra, se llama Natalia Liguori, ella es argentina, y justamente pensando en estas conflictivas, ¿no? Que se dan entre necesidades adultas, necesidades de niños y niñas, ella viene a rescatar un poco con este término la importancia de que para que la crianza sea saludable y placentera, se tiene que poner el foco en los vínculos, ¿sí? Hay una frase muy famosa que es de Winnicott, que era un pediatra, psicólogo. Él decía que los bebés en realidad no existen, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que un bebé no existe sin una persona adulta que sostenga a ese bebé. Entonces, justamente para poder sostener a este bebé, también estos adultos necesitamos sentirnos sostenidos y encontrar espacios de disfrute, ¿sí? Para poder continuar con la tarea de la crianza. Entonces, en este paradigma, en realidad, se pone de alguna manera en un nivel principal la relación de las personas, ¿sí? Y acá, como para que lo veamos así más fácil, ¿no? ¿Qué pasa con estos 3 paradigmas? No, bueno, en el adultocentrismo claramente tenemos el adulto por sobre el niño. En el niñecentrismo o bebecentrismo tenemos el niño sobre el adulto. Y justamente en el vinculocentrismo nos encontramos con una intersección de ambas necesidades, ¿sí? En donde además pensamos las relaciones de forma compleja, porque no vamos a pensar en las mismas características o las mismas necesidades de una familia o de una diada en una situación, por ejemplo, de privilegios económicos, que en una situación de carencia, en una situación de cultura en la ciudad de Buenos Aires, que en una situación
cultural del norte o personas migrantes, ¿sí? Vamos como a lo más básico, ¿no? ¿Qué tipo de crianza recibimos? Venimos como de una crianza, la mayoría de nosotros en nuestra generación, muy autoritaria, ¿sí? En donde las normas eran rígidas, impuestas, donde, bueno, las opiniones que valían eran las de los adultos, ¿no? Donde decían, vos no te metas, esto es un tema de adultos, vos no escuches, en donde aparecía esto de la obediencia como valor fundamental. Y también en pos de esa crianza que queremos cambiar, que muchas veces aparece justamente en nuestra crianza con nuestros hijos e hijas, que intentamos hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces quizás esta cuestión de hay dificultades para trazar límites, hay normas poco claras, a veces mamás y papás no saben, ¿no? Bueno, ¿está bien poner este límite o no? ¿Qué pasa con esto? ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿Es respetarlo o estoy dejándolo hacer lo que quiere, no? Estamos como en un proceso de transición en el que todavía cuesta mucho identificar estas cuestiones. Y lo que sucede cuando nos encontramos con familias que muchas veces tienen miedo de poner límites, tienen miedo de decir que no, tienen miedo de que sus hijos e hijas lloren, se frustren, es que muchas veces la figura adulta queda desdibujada, ¿no? Ahí sí se rompe con la simetría, ¿no? Y muchas veces, sin quererlo, madres y padres terminan dejando a los niños y las niñas en un lugar de responsabilidad, en donde se les pide que tomen decisiones en torno a su propia crianza, cuando niños y niñas no están en condiciones de hacerlo, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, bueno, hay decisiones que son adultas, ¿sí? Bueno, vos te tenés que vestir, ¿sí? Para salir a la calle nos tenemos que vestir, para estar en casa nos tenemos que vestir. Esa es una decisión adulta. Por más que un niño o una niña no tenga ganas de cambiarse, quiera estar desnudo o lo que sea, bueno, es el adulto el quien dice, bueno, pará, te cuido y te acompaño para que te vistas. Ahora, si querés ponerte una remera verde o una remera amarilla, esa sí puede ser una decisión que tome un niño o una niña de 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? Y justamente cuando pensamos en transformar estos paradigmas aparece, ¿no? La crianza respetuosa. La crianza respetuosa como una forma de pensar la identidad de los niños y las niñas, respetándolos como personas que tienen su propia capacidad de pensar, de sentir, de expresarse, escuchando lo que les pasa. Pero para que la crianza sea respetuosa, tiene que ser una crianza que ofrece bordes y límites claros, ¿sí? Y estamos en este desafío. Y en este desafío también nos encontramos muchas veces con que estos niños y niñas que hoy escuchamos, que hoy dejamos expresarse, muchas veces se expresan de formas que nos pueden desregular, que nos pueden generar angustia, cansancio. Claramente sería mucho más fácil criar niños sumisos, ¿no? En donde les digamos hay que hacer esto y lo hagan. Pero esos niños sumisos, que muchos de nosotros fuimos, también eran niños y niñas sobreadaptados, ¿no? Que no podían decir lo que pensaban, que no podían decir que no cuando algo no les gustaba, que no podían frenar al adulto cuando quizás estaba sobrepasándose en ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, es importante también que podamos darnos lugar a nuestra regulación emocional, ¿sí? Porque los niños y niñas entre los 0 y los 6 años o 7 años tienen una etapa de mucho desafío, porque van cambiando mucho su carácter, van encontrando nuevas maneras, ¿no? De intentar sobrepasar los límites, de afirmarse, ¿sí? Y es muy importante que entendamos que cuando un niño o una niña expresa un no, expresa con un berrinche, expresa una desregulación emocional, se enoja, ¿sí? No es que quiera dañar al adulto o que quiera incomodar al adulto, simplemente se está expresando. La explosión es cerebral, el cerebro empieza a estar comandado por su área más primitiva, el área que tiene que ver con las hormonas del estrés, donde se pone en juego justamente la sensación de estar defendiéndose ante un ataque, ¿no? Entonces aparecen dos respuestas generalmente, la lucha o la huida, ¿no? Y justamente cuando nos encontramos con niños como el de esta imagen, que parece que, ¿no? Que se desbordan, bueno, justamente el límite, ese no adulto, es vivido como un ataque y aparece esta respuesta, ¿no? Esta lucha, este enojo, este desborde.
Pero la necesidad imperiosa de ese niño o niña, aunque no nos la pueda decir, no es que le digamos que sí, sino es que acompañemos este proceso para que puedan volver a la calma, ¿sí? Esto es fundamental. Niños y niñas en la primera infancia no tienen la capacidad de regularse solos, ¿sí? Siempre van a necesitar regularse de la mano, acompañados de un adulto que contenga. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer es anticiparnos. ¿Esto qué significa? Cuanto más nos podamos anticipar y les podamos anticipar a niños y niñas, dejándoles en claro cuáles son las cosas que se pueden y cuáles son las cosas que no se pueden, qué esperamos de su conducta, más fácil va a ser que niños y niñas se acomoden de alguna manera y puedan como tener un mapa claro de, bueno, hacia dónde puedo ir, qué se me permite, qué no se me permite, si esto no se me permite, qué otra cosa sí se me permite. Otra de las cuestiones fundamentales es poder bajar a la altura, ¿no? De niños y niñas. Y acá no tiene que ver solo con un gesto de cercanía, sino que es un lugar simbólico en donde nos ponemos en un lugar en donde entendemos que estamos en un mismo nivel, aunque hay una asimetría de autoridad, pero nos acercamos a ese niño o niña que está en situación de desborde, ¿sí? Y intentamos pueda mirar a los ojos, intentamos que sepa que entendemos lo que le está pasando, ¿sí? Y que trabajemos también en el lenguaje, que sea claro y conciso. Muchas veces aparece esta necesidad adulta de, ante una crianza menos autoritaria, explicar, y llenamos la escena de palabras, y muchas veces en el momento de desborde, ese niño o esa niña no nos está pudiendo escuchar y no está pudiendo razonar. Entonces, en ese momento lo fundamental es el acompañamiento emocional y físico con palabras limitadas y muy claras de lo que esperamos de la situación y de lo que podemos ofrecer. Y dejar la reflexión y el razonamiento una vez lograda la calma para otra situación. Bueno, y yo les decía antes que es muy importante que como adultos, como personas adultas, tengamos en cuenta las consecuencias lógicas. ¿Y qué son las consecuencias lógicas? Acá les traje ejemplos como muy claros, porque muchas veces es difícil de entenderlo. La mayoría de nosotras y nosotros fuimos criados con una lógica de premios y castigos. Si haces esto, te voy a dar esto. Si no haces esto, perdés esto, ¿no? El castigo es quedarte sin, no sé, la tele, quedarte sin ir a tal cumpleaños, ¿no? Y acá hay un ejemplo que son muy claros, ¿no? Le decimos a un niño o niña que se tiene que lavar los dientes, ¿sí? Y cuando éramos niños y niñas nos decían, si no te lavas los dientes, no hay tele mañana, por ejemplo, ¿no? En un momento, obviamente, primero nos decían, anda a lavarte los dientes, la segunda vez, anda de nuevo, y en la tercera, bueno, listo. Si no te lavas los dientes, no te leo un cuento. Si no te lavas los dientes, no vas a ver la tele. Si no te, ¿no? Bueno, y esas situaciones que nos ponían como castigo no tenían ninguna relación con el acto de lavarse los dientes, con la acción de lavarnos los dientes, ¿sí? ¿Qué tiene que ver la tele con lavarse los dientes? ¿Qué tiene que ver ir a un cumpleaños, ¿no? Con lavarse los dientes. Bueno, las consecuencias justamente lógicas tienen la razón de poder ayudar a niños y niñas a entender que el no hacer determinada tarea o actividad tiene una consecuencia que se relaciona con esa actividad. Podría ser, si no te lavas los dientes, podés tener caries y te va a doler comer dulces y vamos a tener que ir a la dentista más seguido, ¿no? Esa es una consecuencia lógica. Si no haces la tarea, no vas a entender el tema, vas a tener que estudiar el fin de semana. Entonces, la idea es que podamos también trabajarlo desde ahí, porque justamente les da un lugar de mayor responsabilidad, ¿no? Y de a poquito ellos también y ellas también van anticipando ciertas consecuencias lógicas a sus propias conductas. Bueno, el apoyo visual es otra forma que tenemos de ayudar a niños y niñas a entender cuáles son sus rutinas y qué se espera, ¿sí?, de sus conductas. Este es un ejemplo, cada familia puede armar su propio ejemplo, su propio apoyo visual. A veces ayuda sobre todo cuando queremos hacer cambios como muy drásticos en la rutina. El apoyo visual nos sirve más que nada a las personas adultas para ordenar esta nueva rutina, ¿no? Entonces, muchas veces sentimos que cuando comunicamos que algo va a cambiar, quedan como las palabras flotando en el aire, los chicos nos miran y la gente dice, ay, ¿entendió o no entendió? Bueno,
El apoyo visual sirve para esto, para como poder dejar asentado también en algún lugar. Incluso que este niño o niña se pueda acercar a esa planilla y poder ver qué le toca hacer, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente que toca en esa rutina? Y el Rincón de la Calma se nombra en un cuento que se llama La Calma de León. Es un espacio que se designa justamente para que ese niño o niña pueda retirarse a ese lugar cuando se siente nervioso, angustiado, agresivo, cuando hubo una situación que generó enojo. Por ejemplo, en este espacio tenemos estímulos sensoriales que ayudan a reducir el estrés, como pueden ser las mantas, pueden ser los almohadones, pueden ser los frascos. Hay un frasco que tiene brillitos adentro que muchas veces ayuda como a la distracción y regulación visual. Y también otros objetos como pueden ser cuentos, hojas, podemos poner masas para que descarguen amasando. Bueno, lo que a cada niño o niña le sirva para autorregularse más. Y justamente una de las cosas que mencionaba recién es la respiración, ¿sí? Es fundamental practicar este recurso en una situación de calma previamente, porque ese niño o niña tiene que saber cómo respirar para regularse, para justamente en un momento de desborde poder usar esa herramienta. La contención física es una estrategia que es muy importante, sobre todo cuando nos encontramos con niños y niñas en situaciones de peligro. La contención física se puede implementar en las situaciones de desborde. ¿Cuándo es indicado si encontramos un niño o una niña que se está autolesionando, que se está golpeando, ¿sí? Que se está tirando el pelo, que se está queriendo pegar la cabeza contra la pared? Esa puede ser una situación oportuna para hacer una contención física. Bueno, los objetos de descarga. Tiene que ver con que muchas veces hay emociones que son muy intensas para niños y niñas y que por la edad, por la maduración, por el momento o por el contexto en el que están, no pueden expresar en palabras. Entonces, lo que más aparece cuando no está la expresión de palabras es el cuerpo. Y este cuerpo se expresa muchas veces mordiendo, pegando, pataleando. Algunas veces vamos a poder anticiparnos a eso y ayudar a que esa regulación se dé de otra manera, y en otros momentos de la vida, sobre todo cuando son más chiquititos, puede ser que necesiten de todas maneras liberar esa emoción a través del cuerpo. Entonces, estos objetos permiten justamente liberar esas emociones a través del cuerpo sin generar un daño, ni en ese niño o niña, ni en esos adultos que están ahí en ese contexto, ni en otros niños y niñas, ¿no? Ni entre pares. Entonces, almohaditas, peluchitos, ¿sí? Todo lo que sirva para pegarle, pelotitas, ¿sí? Para descargar. Muchas veces las mamás, los papás me preguntan, bueno, pero si les dejamos pegar en algún lugar, van a necesitar pegar siempre. No, ¿sí? Ninguna estrategia es para siempre. Se van brindando distintas estrategias y la idea con el correr del desarrollo y ofreciendo otros momentos de escucha, de puesta en palabras, ¿sí? Porque esto sucede en el momento del desborde, pero cuando ese niño o niña baja, se relaja, se calma, lo importante es retomar lo que sucedió y poder hablar de eso para que justamente la siguiente vez no se tenga que recurrir a tanto desborde físico. Y una de las cosas que más funcionan es el juego y el humor, ¿sí? No hay herramienta que ayude más a que un niño o niña obedezca, entre comillas, haga caso, entienda un límite, acepte un límite, que jugar. Cuando les hacemos creer que una situación que tienen que hacer porque es una decisión adulta, como lavarse los dientes, es algo lúdico, se vuelve algo lúdico, se transforma en un juego, es mucho más probable que ese límite sea aceptado, que sea incorporado. Como dijimos antes, la importancia, ¿no? De poder bajar a la altura del niño o estar en una misma altura, sentados en una mesita, para poder mostrarle a ese niño o niña, yo te veo, me doy cuenta que estás enojado, ¿sí? Registro lo que te pasa, entiendo tus emociones, ¿sí? Y la importancia de validar todas las emociones, ¿sí? Sabemos que no hay emociones buenas ni emociones malas, hay emociones que a veces son más fáciles o más cómodas de vivir, más disfrutadas, y otras que a veces cuesta más transitarlas, y a veces al entorno le cuesta más, ¿no? Lidiar con el enojo, lidiar con el miedo, con la tristeza de un niño o una niña.
Muchas veces decimos no llores, ¿no? Cuando en realidad es, bueno, ¿por qué estás llorando? ¿Sí? ¿Qué sentís? ¿Estás triste, no? La firmeza y la consistencia de los límites. Esto también es una de las cosas más importantes y que hay que trabajarlas mucho cuando somos una pareja parental, ¿no? Porque muchas veces pasa que ponemos un límite, nombramos un límite y después viene el otro, papá, mamá, a decir, ay, no, pero bueno, seamos más flexibles con esto, ¿no? O delante de ese niño, en la misma escena, papá no me deja, mamá sí, o mamá me deja, pero la otra mamá no, y se arma ahí toda una situación en donde ese niño o niña queda capturado sin saber a quién hacer caso. Bueno, ¿y qué nos pasa a los adultos? La realidad es que cuando nos encontramos criando con una escasa red de apoyo, como la mayoría de las familias en esta sociedad, hay una gran sobrecarga, hay una gran sensación de eternidad, hay mucha irritabilidad, carga mental, sí aparece la preocupación económica, la preocupación por los cuidados, la sobrecarga en donde no encontramos espacios de esparcimiento ni para individualmente ni como parejas. Entonces, es fundamental también poder registrar desde qué lugar estamos poniendo los límites, qué nos pasa a nosotros con nuestros desbordes, si estamos como adultos pudiendo también encontrar nosotros espacios de recreación, espacios de aire, bien estamos pudiendo encontrar nuestro rincón de la calma, nuestro pequeño refugio, estamos pudiendo poner en palabras nuestras emociones, estamos pudiendo hacer algo con esto que nos pasa. Y ante un desborde sabemos toda esta teoría, sabemos que bajar a su altura, que hablarles con calma, que acompañar espacialmente, físicamente, etcétera, pero bueno, se activan todas nuestras hormonas del estrés, se activan las neuronas espejo y parece como que nos contagiamos, ¿no? Nos subimos al berrinche de ese niño o niña y también hacemos un desborde nosotros, ¿no? Ese niño grita, gritamos nosotros. Bueno, es fundamental poder entender que es necesario elegir nuestras batallas. Y puede pasar que gritemos, puede pasar que nos enojemos. Y si hicimos algo que no estuvo bueno, es muy importante también nosotros tener esa segunda instancia después de un desborde, de pensar, de bajar, quizás hablar con otra mamá, con otro papá, con nuestra pareja, ¿no? Ponerle palabras a lo que sucedió, reflexionar y poder después volver a ese niño o niña para hablar de lo que pasó, para pedir perdón, para decirle que no estuvo bueno. Y sabemos que hay cosas que ya tenemos vasta evidencia, ¿sí? Científica y experiencia como hijos e hijas que no nos han ayudado, que no nos han servido. La violencia verbal, la violencia física, ¿sí? Las burlas, los insultos, las frases denigrantes, los premios, los castigos y también la ley de hielo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recibido condicionamientos de afecto por nuestra familia, por no hacer a lo que ellos querían, ¿no? Y sabemos que los desbordes son esperables, parte del crecimiento, de la maduración, ¿sí? Es mucho, como psicóloga, a mí me preocupa mucho más cuando veo niños y niñas que todo el tiempo se acomodan y que todo el tiempo son sumisos y sumisas y se sobreadaptan a las situaciones, que cuando me encuentro con niños y niñas que se expresan, que se enojan, que pueden decir lo que les pasa, ¿sí? Porque muchas veces ese enojo es un pedido de ayuda. Y esta es una cita del libro No tan terribles, que se los recomiendo, de Editorial Planeta. Dice: hoy les prestamos aquello que no tienen y les ayudamos a construir su inteligencia emocional. Ya llegará el día en que esta regulación se convierta en propia y no nos necesitan. Mientras tanto, presencia y calma es imprescindible. Bueno, gracias a Matercel por el espacio. Fue cortito, pero me parece que como que hubo bastantes puntas ahí para que puedan seguir trabajando en familia.